Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Lula y hoy les quiero hablar sobre Redención, escrito por Gonzalo Camarota. Antes de empezar con la reseña, quería decir que estoy participando del reto que organizó Judith del blog Zona Excéntrica, que en la cajita de la descripción le dejo el link con la entrada del blog, que el reto se llama Uruguayos al Mundo, que consiste obviamente en leer autores uruguayos, así que me viene perfecto porque era mi idea de este año, que hace tiempo que no leo nada nacional. Y obviamente este fue el primer libro con el que participo de este reto. Después también quería aclarar que este es el tercer libro de esta serie de libros, se podría decir. Son policiales y cada libro va a ser un caso distinto, por lo tanto se puede leer de forma independiente como novela única, pero obviamente si se quiere leer los tres, lo ideal es que se lea en orden, pero yo sinceramente no leí los dos anteriores, pero antes obviamente me aseguré de que se pudiera hacer, de que no fuera necesario leer sí o sí los anteriores. Por esto en diciembre hubo un directo, si no me equivoco fue en diciembre, en el que estuvo Gonzalo con la editorial y hablaron del libro, contestaron preguntas y una de esas preguntas fue si se podía leer de forma independiente, dijo que sí y doy fe de que sí. Pero como ya digo, si se quieren leer los tres, es mejor leerlos en orden porque este libro tiene pequeños spoilers de los libros anteriores, pero bueno, para entender la historia central no es necesario. Igualmente, no son spoilers que quiten las ganas de leer los anteriores. Yo voy a leer los anteriores cuando tenga oportunidad, igual, aunque me haya comido pequeños spoilers del libro anterior sobre todo, pero son cosas que me dan incluso más intrigas de saber bien lo que pasó. Ya lo he dicho en otros videos, pero por si no vieron los otros videos, yo amo los policiales, los libros de detectives, porque disfruto mucho de este género. Soy de esas lectoras que en esta clase de libros me gusta meterme en la historia y creerme durante el transcurso de la lectura una detective o policía más. Y me gusta pensar teorías y analizar detalles. Y es lo que me pasó con esta novela, que no fue la excepción. Me metí de lleno en la historia y me sentí parte de la misma pensando teorías y demás. Todo va a empezar cuando se encuentra el cuerpo sin vida de un militar de la Fuerza Aérea en su cama, con la inscripción en la pared escrita con sangre que dice ni olvido ni perdón. La primera cosa que llamó la atención de esto es que él en realidad era un casco azul que en ese momento tendría que estar en el Congo. No se sabe muy bien por qué volvió antes de lo pensado, cosa que da intriga, de repente aparece muerto. Y lo primero que lo que se piensa, debido a la inscripción que hay en la pared, de ni olvido ni perdón, es que tiene algo que ver como un ajuste de cuentas o una especie de venganza, porque este militar que apareció muerto es hijo de otro militar que estuvo implicado en desapariciones que ocurrieron durante la dictadura, así que es lo primero que se piensa. Un ajuste de cuentas, temas políticos, venganza. Luego más adelante aparece otro cuerpo, pero tiene distintas características y a su vez varias similitudes de los dos. Es decir, los dos casos están conectados porque ese otro cuerpo que aparece también aparece con la misma inscripción de ni olvido ni perdón, pero analizando cada uno de estos cuerpos que aparecieron no coinciden mucho, no se conocían, entonces es como que da más trabajo tratar de investigar qué está pasando realmente. Lo que en un principio se pensaba que era un ajuste de cuenta o venganza, a medida que avanza la historia y aparecen más pistas o incluso faltan pistas, dan a entender que hay algo más escondido en el fondo de todo y que no es tan fácil o no es todo como aparenta ser, sino que hay más cosas oscuras escondidas en la investigación. Bien, los personajes principales que vamos a tener en esta historia, primero va a estar Francisco Perrone, que va a ser como el que más importante, el protagonista de estas novelas, que es este policía, detective de homicidios, que más adelante voy a hablar mejor de estos personajes. Después va a también estar su compañero y amigo Julio Armida y después otra policía que es Daniela. Entonces entre los tres van a empezar a investigar, a seguir pistas, cada uno va a seguir un camino, pero obviamente es un trabajo en equipo. Como lectora me metí de lleno en la historia y cada vez que encontraban una pista, que me gustó mucho la forma en que se iban descubriendo estas pistas, sentía lo que mismo que sentían los personajes, de sentir que van bien encaminados, e incluso cuando quedaban estancados y no sabían hacia dónde seguir, también sentía como que la frustración de los personajes. Algo importante en este libro es el tema del Congo. ¿Se acuerdan que yo dije que el primer cuerpo que encontraron de este militar de la Fuerza Aérea era un casco azul que tendría que estar en el Congo
y este es un país que toma mucha importancia en la historia. Al principio me costó un poco entender las partes que están basadas en el Congo o que nos explican la vida o situaciones en el Congo, porque son países o situaciones en las que no estoy acostumbrada a leer o a ver muy a menudo. Pero me gustó mucho saber más porque si bien esto es ficción, es algo que pasa, es una realidad. Y se nota la investigación que hay de trasfondo de la historia, la investigación que hizo Gonzalo. Y me gusta mucho la forma en que está contadas todas esas partes porque son crudas, son violentas y no tiene cuidado de contar las cosas tal y como son y como suceden. Y eso es algo que como lectora me llegó un montón y no me fue indiferente. Y me gustó mucho el peso que tiene todo esto en la historia y cómo es que se relaciona todo esto con los asesinatos. Bien, como yo dije al principio, hace mucho, y realmente es hace años, que no leo nada nacional. No sé bien por qué costumbre de engancharme con sagas o con trilogías juveniles y no juveniles, pero generalmente de autores extranjeros. Entonces yo estaba muy acostumbrada a leer una narración que en realidad es traducción de su idioma original, ¿no? Por lo tanto, estoy acostumbrada a leer libros en un español neutro o incluso a leer libros de autores españoles. Y esto hizo que al principio me costara un poco de repente empezar a leer algo al uruguayo, ¿se entiende? Es decir, si bien estoy leyendo algo bien como yo hablo, ¿no? Estoy leyendo algo que está escrito como yo hablo. Me costó un poco acostumbrarme, pero fue solamente al principio, al comenzar las primeras hojas. Justamente después, esto hizo que yo me conectara más y lo sintiera más cercano a todo. Incluso me gustó mucho que la historia pase en Uruguay, porque se me hizo muy fácil hacerme una imagen mental de lo que podía ser las calles de Montevideo en invierno, o de los barrios, o determinadas cosas que nombraban, que era muy fácil imaginármelas porque las conozco. Entonces eso hizo que se me hiciera más cercana a la historia y que yo me pudiera conectar mejor y meter de lleno en el libro y sentir más todo lo que estaban viviendo los personajes. Pero sí es verdad que al principio me costó. Voy a pasar a hablar de los personajes, que me gustaron todos los personajes, sobre todo los más secundarios. Me resultaron personajes fáciles de entender y de leer. Mi gran problema fue Francisco Perrone, el querido personaje más importante en la historia, que es este policía, que es el que nos va a llevar más que nada el hilo conductor. ¿Qué pasa? Es como que yo lo divido en dos. Está el Francisco Perrone policía. Me gusta mucho su forma de pensar en los casos, incluso me hace reír mucho con sus diálogos. Eso es algo que recalco también de la novela, que muchas veces los diálogos me hacían reír un montón y como que eran necesarios para descontracturar un poco de lo serio de todo y del problema que había. Muchas veces en libros como estos es necesario el humor, diálogos más distendidos como para que no se genere tanta tensión. Pero mi gran problema es con el Francisco Perrone persona. Es un personaje que me dio mucha intriga, pero esto tiene a su vez su lado positivo. Porque es un personaje que no estoy acostumbrada a leer y todavía no lo puedo entender, no me cierra del todo y es lo que más intriga me genera. Quiero entender más por qué es como es. Es un personaje que tiene muchos demonios personales, tiene una gran carga sobre sí mismo y esto hace que se vuelque de lleno en determinadas cosas que no estoy para nada de acuerdo. Es decir, consume drogas, bebe, es mujeriego. Entonces esa parte no logro entender del todo. ¿Qué es lo que lo lleva a ser como es? ¿Qué pasa? Obviamente, tal vez para entenderlo mejor necesito leer los otros libros, o no sé, no hubo mucha, ¿cómo les puedo decir? Onda, lector, personaje, pero no me disgustó. No es un personaje que odie, ni mucho menos. Simplemente no es de mis personajes favoritos, pero igualmente me gustó porque es algo distinto a lo que tenía acostumbrada a leer. Y es un personaje que me genera muchísima intriga. Lo quiero entender. Yo creo que un psicólogo con este personaje se hace un festín. Por más que sea ficticio, da largo y tendido para analizar. Y quiero saber más de él. Y esto me da pie para hablar del final del libro. El final del caso me gustó, porque ya digo, me gustó toda la historia, cómo se iba entretejiendo todo, las pistas que iban siguiendo, cómo iban descubriendo de a poco cuál era el trasfondo de todo.
el tema del Congo, todo lo que pasó. Me gusta cómo es que la historia va a seguir varios caminos, es decir, no solamente vamos a seguir todo de la perspectiva de Francisco, sino que también a veces seguimos el hilo conductor de Daniela, de Julio, y también vamos a ver cosas en el Congo, en pasado, lo que pasó, y eso me gustó mucho. Pero el final propiamente dicho, la última oración, necesito más. Eso es lo que me pasa. No quedé conforme. Espero que esto quiera decir que va a haber un cuarto libro. Necesito saber más porque los personajes no tuvieron un final cerrado. La vida de los personajes quedó abierta. Necesito darles un final a los personajes, sobre todo el de Francisco. No me quedo tranquila como lectora, ¿se entiende? Necesito saber más de Francisco Ferronia. Entonces, el final de la historia en sí, el tema policial me gustó, pero el hecho de que el final de los personajes, o sea, la vida de los personajes quedara abierta, no me convenció del todo porque necesito saber más. Si esto era como para dar un pie para un cuarto libro, me pareció perfecto. Si no va a haber un cuarto libro, no. Y casi me olvido de decir esto que no tiene mucha importancia en sí, pero a mí me gusta comentar estas situaciones porque sí. Y era decir que el libro tiene sus escenas subidas de tono, entiéndase sus escenas sexuales, así que sí, yo como información adicional, por si no sabían, les informo. Así que sí me pareció muy interesante la historia, disfruté mucho su lectura, me gustaron los personajes. Incluso el de Perrone, que aunque no me cierre del todo, me generó la intriga suficiente como para querer saber más. Recomiendo mucho el libro si les gustan los policiales, me sorprendió mucho. Yo no conocía la faceta de Gonzalo como escritor y me gustó, me sorprendió mucho, no quiero decir que no le tenía expectativas, pero bueno, me sorprendió porque no lo conocía como escritor. Cuanto pueda voy a leer los anteriores, así que seguramente capaz que a lo largo del año traigo reseña de alguno de los otros. Y nada, espero que les haya gustado mi opinión sobre este libro. Y nada, no se olviden de ponerle me gusta al video si les gustó, suscribirse si todavía no lo hicieron, para que estén al tanto de mis futuros videos. En la cajita de la descripción dejo todas mis redes sociales. Que tengan un hermoso día y como siempre digo, sean felices. Chao, chao.